Últimas noticias. Arda Güler podría abandonar el Real Madrid y Ancelotti reacciona al enterarse de la cancelación de la tarjeta de Antony. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir siempre nuevos vídeos. La temporada 2024/25 del Real Madrid ha estado marcada por una serie de acontecimientos polémicos y tensiones dentro de la liga, y el equipo parece estar viviendo una auténtica montaña rusa de emociones y frustraciones. Desde el inicio del campeonato, el equipo se ha sentido perjudicado por las decisiones arbitrales, y esto ha generado un clima de creciente descontento entre directivos y jugadores. El Real Madrid, famoso por su postura reservada, no ha dudado en posicionarse públicamente en contra del arbitraje, especialmente después de una serie de decisiones cuestionables que han impactado directamente en sus partidos. El club emitió un contundente comunicado, afirmando que los errores recurrentes habían perjudicado su rendimiento, lo que había sacado a la luz una disputa política con la Federación Española de Fútbol. La tensión aumentó cuando, tras un partido en el que el Real Madrid se enfrentaba al Español, el club merengue cuestionó la no expulsión de un jugador del equipo catalán, lo que, para el Real Madrid, fue una prueba más de cómo las decisiones arbitrarias estaban perjudicando sus posibilidades en el campeonato. La reacción del club fue inmediata, con protestas formales, pero lo que siguió fue una serie de intercambios públicos de críticas, en los que la Liga y la dirección del Real Madrid se enfrentaron en declaraciones que solo empeoraron la crisis. Para muchos, esto dejó claro que la temporada 2024/25 sería más que una simple competencia deportiva entre equipos, también sería una batalla entre bastidores, donde los grandes clubes, especialmente el Real Madrid, buscarían hacer oír su voz en un escenario donde las decisiones arbitrales parecían estar cada vez más en el punto de mira. La postura pública del Real Madrid contra el arbitraje fue vista por muchos como un reflejo de la creciente frustración dentro del club. Por primera vez en mucho tiempo, el Real Madrid no se limitó a aceptar decisiones, en cambio, adoptó una postura activa, cuestionando abiertamente lo que consideró errores graves. Esto no pasó desapercibido y la reacción de la Liga fue rápida y directa, con los funcionarios de la Federación minimizando las quejas del club y tratando de restar importancia a la situación. Sin embargo, para el Real Madrid, las decisiones no solo estaban afectando a su rendimiento sobre el terreno de juego, sino también a la moral y la confianza de los jugadores en una competición que históricamente se ha caracterizado por su alto nivel de imparcialidad. El intercambio de críticas solo se intensificó con el paso del tiempo, con la Liga y el Real Madrid envueltos en una disputa verbal que parecía cada vez más lejana de una solución amistosa. Y esta disputa no se limitó solo a los dirigentes, los propios jugadores empezaron a sentir el peso de la situación y algunos expresaron públicamente sus frustraciones. El entrenador Carlo Ancelotti, por ejemplo, se convirtió en uno de los principales portavoces del descontento del club, siendo uno de los que más criticó decisiones que, según él, afectaban directamente al rendimiento del equipo. Pero la situación se complicó aún más cuando, en medio de esta guerra de declaraciones, el Real Madrid se vio envuelto en nuevos problemas relacionados con las decisiones arbitrales. En los siguientes partidos, el equipo continuó sintiéndose en desventaja y el descontento con la actuación de los árbitros se intensificó. El clima de hostilidad entre el Real Madrid y la Liga se extendió por todo el fútbol español y muchos empezaron a cuestionar la imparcialidad del campeonato. Para los merengues, la sensación de trato desigual aumentó, sobre todo cuando decisiones cruciales, como no expulsar a jugadores rivales en enfrentamientos directos, fueron vistas como errores no corregidos. La presión sobre los árbitros ha aumentado y la Liga a su vez se ha enfrentado a una presión cada vez mayor para tomar medidas que garanticen una mayor transparencia e imparcialidad en los partidos. Este escenario derivó en una situación cada vez más polarizada, con el Real Madrid adoptando una postura confrontativa, sin ocultar sus críticas a lo que considera una gestión defectuosa y sesgada por parte de las autoridades responsables del campeonato. La situación empeoró cuando se revisó la suspensión de una de las grandes estrellas del equipo, el delantero Antony, en una decisión que causó revuelo dentro y fuera del club. El jugador, que había sido expulsado en un partido anterior y, por tanto, estaba automáticamente suspendido para el choque contra el Real Betis, vio revocada su sanción, permitiendo su presencia en el campo. Para muchos, este cambio fue una demostración de cómo las decisiones de los árbitros y de la Federación Española podían cambiarse a voluntad sin ningún tipo de coherencia ni explicación lógica. El entrenador Carlo Ancelotti, que ya se mostraba visiblemente irritado por la serie de decisiones que afectaron al rendimiento del equipo, quiso hablar abiertamente sobre el cambio de rumbo y sus declaraciones provocaron aún más tensión. ¿Antonio ya no está suspendido? No quiero hacer comentarios al respecto, pero la suspensión de Jude Bellingham es una injusticia para mí, afirmó el italiano, haciendo clara referencia a la suspensión del centrocampista inglés, otro jugador clave para el equipo, que también fue suspendido por decisión de la Liga.
Ancelotti fue muy crítico con el hecho de que mientras a un jugador del Real Madrid, Antony, se le levantó la sanción, otro jugador clave, Bellingham, permaneció con su sanción intacta sin posibilidad de revisión. Esto, según el técnico, fue una clara demostración de trato desigual que perjudicó directamente al Real Madrid. Así, a medida que avanzaba la temporada, el Real Madrid no solo se encontraba en medio de disputas con la Liga, sino que también tenía que lidiar con las consecuencias de un clima extremadamente hostil, donde el foco en el fútbol de alto nivel estaba siendo reemplazado por la política y las polémicas extracancha. La relación entre el club y la Federación Española se deterioró hasta tal punto que los partidos del Real Madrid empezaron a ser vistos no solo como enfrentamientos deportivos, sino como enfrentamientos que reflejaban una lucha de poder dentro del fútbol español. Y quizás lo más preocupante para el club era la creciente sensación de que, en lugar de centrarse en el fútbol, el equipo se veía obligado a luchar en varios frentes a la vez, lidiando con cuestiones de arbitraje, política interna y una gestión que, a los ojos de muchos, estaba lejos de ser imparcial. Así, el Real Madrid, que siempre se ha destacado por su profesionalidad y su constante búsqueda de títulos, se vio envuelto en una guerra que amenazaba con desviar su atención de su principal objetivo, ganar la Liga y mantenerse en lo más alto del fútbol español. Y lo más curioso de todo esto fue el hecho de que, jornada tras jornada, el club parecía más involucrado en una disputa que no tenía fin a la vista, y lo que empezó como un problema puntual, relacionado con una que otra decisión arbitraria, acabó convirtiéndose en una crisis institucional que todavía promete muchas idas y vueltas a lo largo de la temporada. La decisión que más ha llamado la atención en el Real Madrid en las últimas semanas no ha afectado a un jugador cualquiera, sino a una de las grandes estrellas del club, Antony. El delantero, que había ganado notoriedad en los últimos partidos con sus actuaciones decisivas, vio su trayectoria en la temporada 2024/25 interrumpida abruptamente por una expulsión. Durante un partido crucial, Antony recibió una tarjeta roja directa, lo que resultó en una suspensión automática para el próximo choque de la Liga del Real Madrid. El jugador, que había sido clave en el ataque del equipo, sería baja para el encuentro ante el Real Betis, y esto parecía una gran baja para los merengues, ya que su presencia en el campo había sido fundamental para el equipo, que atravesaba una temporada convulsa y llena de altibajos. Sin embargo, la historia tomó un giro inesperado. Lo que parecía una derrota segura para el Real Madrid, sorprendentemente, se revirtió. La decisión de suspender a Antony ha sido revocada y el jugador ha recibido permiso para jugar en el choque contra el Real Betis, en una medida que ha suscitado una serie de preguntas sobre el proceso de revisión de suspensiones dentro de la liga. El cambio de postura por parte de las autoridades responsables del arbitraje y de la Federación Española sacó a la luz una serie de críticas y sospechas. Para muchos, este cambio de decisiones demostró una flexibilidad cuestionable en las reglas, lo que alimentó aún más la sensación de que el fútbol español estaba marcado por un trato desigual entre equipos. Y, como era de esperar, la respuesta del Real Madrid no se hizo esperar, con el equipo y su directiva mostrando su indignación por lo que consideraron un cambio arbitrario y sin explicaciones claras. El descontento al interior del club era generalizado, y se encontraba en medio de una disputa política por decisiones que, para los merengues, se tomaban en función de intereses que poco tenían que ver con la justicia deportiva. Lo que empeoró aún más la situación fue la reacción pública del entrenador Carlo Ancelotti. El entrenador, conocido por su enfoque generalmente diplomático y calculador, no se anduvo con rodeos al comentar la revisión de la suspensión de Antony. Ancelotti quiso destacar la falta de consistencia en las decisiones que toma la liga y criticó abiertamente que la sanción del delantero se revisara de forma tan repentina mientras que la de otros jugadores, como el centrocampista Jude Bellingham, se mantuvo sin cambios. La declaración de Ancelotti fue clara y directa: ¿Antony ya no está suspendido? No hablo de eso, pero la suspensión de Jude Bellingham es una injusticia para mí. Esta declaración supuso un golpe directo a la credibilidad de las decisiones tomadas por las autoridades del fútbol español. Para el técnico, la situación expuso una realidad de decisiones arbitrarias, con un trato diferenciado a los jugadores del Real Madrid, lo que no hizo más que aumentar el malestar al interior del club. La crítica de Ancelotti se basó en la sensación de que, mientras algunos jugadores vieron modificados sus castigos, otros, igualmente importantes para el equipo, siguieron siendo castigados de forma inalterada, creándose una sensación de injusticia y desequilibrio en la competición. Ancelotti, que se encontraba constantemente bajo presión por la tensa situación que se vive en el Real Madrid, aprovechó la oportunidad para reforzar la visión del club sobre lo que consideraba un problema mucho mayor que una decisión aislada. Para él, el episodio de Antony fue solo un síntoma más de una crisis más grande dentro del fútbol español, que involucraba no solo al arbitraje, sino también la relación entre el Real Madrid y la Liga. Desde que el club empezó a manifestarse contra decisiones que consideraba perjudiciales, la situación solo ha empeorado.
Las críticas se hicieron más frecuentes y la relación entre ambas partes se volvió aún más tensa. Sin embargo, lo que vimos fue una postura cada vez más agresiva de ambos lados. El Real Madrid, que tradicionalmente no se ha visto envuelto en polémicas públicas de este tipo, se convirtió en una de las principales voces de protesta ante lo que consideró una serie de injusticias sobre el terreno de juego. Y el caso de Antony se ha convertido, sin duda, en un capítulo más de esta guerra entre el club y las autoridades del fútbol español. Para los jugadores del Real Madrid la situación era extremadamente tensa. La revocación de la suspensión de Antony no fue solo una cuestión de justicia deportiva, sino también un reflejo de cómo estaba siendo tratado el club en las competiciones nacionales. Los jugadores se encontraron en un escenario donde sus actuaciones, muchas veces impecables, se vieron eclipsadas por cuestiones políticas y arbitrales. Y la situación no se limitó al caso de Antonio. La situación con Bellingham, quien permaneció suspendido más tiempo del que muchos consideraban justo, también creó un clima de desconfianza entre los jugadores. Bellingham, que había sido una de las grandes estrellas del equipo desde su llegada al Real Madrid, vio confirmada su suspensión por la liga a pesar de las intensas críticas de Ancelotti. Este trato diferenciado entre jugadores fue una de las mayores fuentes de frustración, ya que parecía que el club no estaba siendo tratado con el mismo peso que otros grandes equipos de la competición. El hecho de que se revisara la suspensión de Antony mientras que la de Bellingham permanecía fue visto como una medida desproporcionada, que solo aumentó la desconfianza en el proceso de toma de decisiones de la liga. El cambio en la suspensión de Antony también tuvo un impacto fuera del campo. Los medios de comunicación españoles se involucraron rápidamente en la polémica y los aficionados al fútbol comenzaron a cuestionar el grado de influencia que clubes poderosos como el Real Madrid podían tener en las decisiones de la liga. La percepción de que los equipos grandes recibían un trato diferente al de los más pequeños creó aún más divisiones dentro de la competición. Por un lado estaban los partidarios de revisar la suspensión, que veían este cambio como un acto de justicia para uno de los jugadores más importantes del Real Madrid. Del otro lado estaban los críticos que consideraban que la revisión del castigo a Antonio mostraba una debilidad en las reglas y una falta de imparcialidad que podría dañar la credibilidad de la competición. La controversia sobre la suspensión de Antony se extendió mucho más allá del caso en sí, reflejando las tensiones más amplias que estaban teniendo lugar dentro del fútbol español y alimentando un ambiente de desconfianza generalizada. Arda Güler dejará el Real Madrid. En los últimos días se ha hablado mucho de Arda Güler, el joven talento del Real Madrid que ha cobrado protagonismo en el mundo del fútbol. El centrocampista turco, considerado una de las grandes promesas del club, no está contento con la falta de oportunidades que ha tenido con Carlo Ancelotti. A pesar de ser elogiado por su habilidad y desempeño cada vez que entra al campo, Güler no ha sido un titular habitual y siente que su desarrollo puede verse comprometido. Ahora, con rumores de una posible salida, el Bayern Múnich aparece como un destino viable, ofreciendo 50 millones de euros para llevarse al jugador a Alemania. La situación es complicada para el Real Madrid, ya que, por primera vez, Florentino Pérez, presidente del club, ha mostrado su sorpresa ante la propuesta. Aunque el club español aún no ha tomado una decisión, el deseo es claro, mantener al joven jugador turco en la plantilla, ya que fue fichado con la perspectiva de convertirse en una gran estrella en el futuro. El escenario, sin embargo, es delicado y la presión para encontrar una solución comienza a aumentar rápidamente. El mayor obstáculo para Arda Güler en el Real Madrid es la intensa competencia en el centro del campo, que ya incluye nombres como Jude Bellingham y otros grandes jugadores. Con tantos jugadores de calidad por delante, al turco le ha resultado complicado destacar y, en consecuencia, garantizar los minutos sobre el campo que tanto desea. La falta de tiempo de juego, especialmente en una etapa tan crucial de su carrera, ha dejado a Güler cuestionándose si quedarse en el Real Madrid es lo mejor para su futuro. La propuesta del Bayern Múnich, con la promesa de más oportunidades de juego, aparece como una posible válvula de escape. Además, el movimiento en la prensa turca ha sido feroz, con medios locales criticando el trato que ha recibido Güler por parte de Ancelotti, cuestionando por qué no se le dan más oportunidades dadas sus actuaciones positivas siempre que tiene la oportunidad de jugar. La presión para que el jugador tenga más espacio en el equipo crece no solo en Turquía, sino también en el propio Real Madrid, que es consciente del potencial sin explotar de Güler. Pese al descontento de Güler con su situación actual, el Real Madrid no está dispuesto a desprenderse de su talento fácilmente. Florentino Pérez, en particular, tiene planes ambiciosos para el jugador y cree que será un jugador clave en el futuro del club. Güler fue fichado con la visión de ser un jugador a largo plazo y su salida no está en los planes inmediatos. Sin embargo, el club no puede ignorar el deseo del deportista de afirmarse en el fútbol de élite y la situación es cada vez más delicada. Si el centrocampista decide que su mejor camino es buscar más minutos en otro club, como el Bayern, el Real Madrid se encontrará ante una difícil decisión.
Además, el hecho de que el Bayern le ofrezca a Güler la oportunidad de ser el centro de atención coloca al club español en una posición vulnerable. Si el turco opta por fichar, el Real tendrá que lidiar no solo con la pérdida de un gran talento, sino también con la presión de la prensa y la afición.